Muy bien, recibimos a Alberto Yuster, que es director de la Unidad de Competitividad de ABCEP. Alberto, gracias por venir esta mañana. Un gusto. Nos enteramos que estás con el piano también, así que eso te preguntaremos, que me interesa mucho, sobre todo porque partiste de grande. Claro. Bien, eso es bueno. Sí, yo había empezado con esta aventura hace 7, 8 años atrás y por los viajes que tenía por mi actividad no lo podía practicar suficiente. Cuando me retiré de KPMG, dije, bueno, voy a retomar el piano. Y después de 1 año y medio retomé. Así me gusta. Y ahora ando. Muy bien, no tenemos piano, pero es ya... una lucha, ¿no? Si hubiera sabido la producción, enseguida estaría un piano de cola. Walter, que se va a tener que dedicar al piano, sí, sobre todo después del 24 de noviembre, los resultados no son los que esperemos, ¿no? Vamos a ver la música que se puede escuchar. Sí, esperemos que Boca no desafine, ¿no? Esperemos que no desafine, es verdad, pero bueno, que se tome todo con paz y con calma. Es lo que todos esperamos, realmente disfrutar de una fiesta como la que se tiene que dar en una circunstancia tan especial como esa. Ojalá Dios quiere que no sumemos más elementos de tristeza, ¿no? a esta calidad patria, así que ojalá salga todo bien. Bueno, Alberto, lo que anunciábamos en el inicio del programa, este comentario que hace el Fondo Monetario Internacional en los últimos días de que la sociedad argentina no rechaza ni se opone, considera el fondo, a los planes de ajuste. ¿Por qué crees vos que con indicadores negativos todavía la gestión del gobierno se presenta como optimista para ir a las urnas el año que viene? A ver, si yo fuese el Fondo Monetario y salgo a decir que la gente se opone masivamente a todo esto, la verdad que no es buen marketing. Así que eso vamos a ponerlo, no lo pongamos como elemento de análisis. Era lo que tenían que decir. ¿Y qué va a decir? Está bien. Bueno, para no seguir hablando del Fondo Monetario, vamos al punto. ¿Por qué el gobierno puede estar optimista? Porque todo esquema que vos plantees hacia el futuro, que no puede ser otra cosa que el crecimiento económico, porque si no logramos crecimiento económico, no vamos a ningún lado. Okay. Todo ese esquema tiene que partir de una estabilización de la macroeconomía. Y lo que el gobierno está planteando es que está logrando una estabilización de la macroeconomía. A ver, ¿qué se logró hasta ahora? Tranquilizar al dólar. Cosa que anclarlo no es para nada práctico, porque termina pegando por el lado de la competitividad. Ahora, las LEVAC se redujeron, ahora pasamos al capítulo de LELIQ, pero la LELIQ está en manos de los bancos, ya es más manejable. La balanza comercial empieza a dar superavitaria. El turismo va a bajar notablemente hacia el exterior y va a subir, al contrario, en el interior. Petróleo y gas está mejor. Si Brasil recupera un poco, autos va a estar mejor, metalmecánica va a estar mejor, minería, el campo, petróleo y gas, dije vaca muerta, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos que pueden tomar al gobierno en una parte de la U o de la B corta. Si lo toman la L, que la L es, bajó la economía y no sube más, tienen problemas. Si lo toma alguna parte de la U o en la B, el gobierno creo que está contento o optimista porque logrando estabilizar la macro, cree que la micro va a reaccionar mejor de lo que a lo mejor todos esperamos. Ahora, si las tasas de interés se mantienen en estos niveles, si la inflación va a bajar, pero si las tasas no bajan suficientemente, no hay política, no hay cosa que pueda hacer, hasta mi amigo Dante Sica, digamos, para lograr mejorar significativamente. Si las tasas no bajan, va a empezar a haber problemas a nivel de las pequeñas y medianas empresas. Y este efecto puede ser sistémico. Pero yo personalmente creo en la hipótesis un poco más optimista del gobierno hacia el año que viene. Hablando del mediano y largo plazo, ya estamos en otro juego. Walter. Me dejaste la pregunta dada, ¿no? Porque te iba a preguntar otra cosa, pero lo voy a hacer después. ¿A mediano y largo plazo qué entonces? ¿Cómo lo ves? A mediano y largo plazo, si nosotros no trabajamos, país, digo, en la estructura laboral, sí, en la estructura impositiva, en la infraestructura, en dar ciertos incentivos para las inversiones, que es parte de la estructura impositiva,
y una cosa que es fundamentalísima en la calidad del capital humano. La verdad que el capital humano es lo que te determina la competitividad de un país. Si vos no tenés buen capital humano, no vas a poder exportar, no vas a poder competir con las importaciones en un ambiente abierto, que de eso se trata la competitividad. Y más pensando en 2 o 3 décadas, donde lo que va a ser preeminente va a ser la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, la impresión 3D, nanotecnología, bueno, todo lo que se denomina Industria 4.0. ¿Qué va a pasar? Las empresas van a incorporar tecnología y en los países donde esa tecnología, con buen capital humano, esa incorporación de tecnología en la manufactura, la persona desplazada a la manufactura va a ir a trabajar a los que fabrican los robots, el software y todo eso. Y se va a crear un emprendedorismo de distinto tipo del actual. Si nosotros no tenemos suficiente inteligencia en nuestro capital humano, vamos a reemplazar la gente por máquina y la gente va a quedar sin trabajo. Entonces tenemos que dar otra revolución educativa, formativa, de reentrenamiento. Ese es el gran desafío de la Argentina. Pero primero tenés que estabilizar la macroeconomía y empezar un sendero de crecimiento, por lo menos que nos deje a todos, a la sociedad en conjunto, con alguna esperanza para poder mejorar. Ahora ese camino, no quiero ser pesimista, pero no parece estar tomándose con entusiasmo. ¿No parece estar? Tomándose con entusiasmo, digo, con decisión. No. A ver, para tomar ese camino con entusiasmo, vos tenés un mecanismo constituido por el Estado, por las empresas, por los trabajadores y por la sociedad civil. Ese mecanismo en orden a eso no parece estar funcionando. Y acá venimos a otro problema de la Argentina, que es cierta dificultad para llegar a acuerdos, donde luego lo ves desde un consorcio, un club de fútbol, a la Asociación de Fútbol Argentino, hasta lo que se te ocurra. Hasta que los argentinos no aprendamos a coincidir en ciertas cosas y hacer algunas políticas de Estado, por ejemplo, de educativo, y vamos a tener esa discusión pendiente. Walter. Sí, qué importante es no establecer políticas de Estado y sobre todo en materia educativa, algo que todos los políticos empiezan a mencionar a la hora de hacer proselitismo, a la hora de encarar una carrera electoral, por ejemplo, como la que vamos a tener el año próximo, ¿no? Y después termina en el camino, ¿no? Con la imposibilidad de mejorar en calidad de educativa, tanto para los alumnos como para los docentes que también la ejercen, ¿no? Sí, lo que pasa es que mientras que tengas inflación, del orden como lo solemos tener, y el problema del presupuesto público va a ser un tema muy importante, la compensación de los maestros va a seguir siendo un tema importante, y en realidad muchas veces se tapa la incapacidad con la dificultad de la compensación. Y al final no terminás sabiendo qué es cuál es el factor. Si maestros que no tienen suficiente compensación o maestros que no saben enseñar. Ahora, pensaba en que la devaluación del peso generó una mejora de la competitividad para la Argentina, ¿no? Transitoriamente por lo menos. Claro. Sin embargo, todavía necesitamos el tema educativo y necesitamos otras variables que mejorar, ¿no? Pensaba en la discusión que se está dando por estos días del aumento de la presión impositiva, a partir de la discusión del presupuesto también, ¿no? ¿Es allí uno de los elementos donde Argentina pierde competitividad también pensando en el futuro? Obviamente. Vos tenés la estructura que te hace la productividad de la economía, con altos impuestos vas a tener una menor productividad, pero básicamente el impacto sobre esa menor productividad está que cuando el sector público se tiene que ajustar, se ajusta al sector privado automáticamente. Es decir, la déficit de cuenta corriente, que es sector privado más sector público, que es lo que vos tenés que financiar, si nadie te lo financia y el sector público tiene que llegar al equilibrio fiscal, vos lo haces reduciendo gastos o aumentando los impuestos. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Yo estuve en el coloquio de IDEA y tanto Duhovne como Sica como Macri y las PINA dijeron, que fueron los representantes que estuvieron ahí del gobierno, dijeron, somos conscientes y estamos haciendo lo que no queremos hacer, pero no tenemos alternativa. Esto lo dijeron 4 veces.
Yo estoy convencido que eso es así. Ahora, la realidad también es que si nosotros pasamos en los años, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, tenemos 25% del producto de gasto público y hoy tenemos 45, 43, 42. Creo que cuando asumió este gobierno era 46 y no lo bajó. Bueno, eso es un problema. Es decir, Argentina es una sociedad, constituimos una sociedad que en realidad hacia adelante tiene un desafío. O se sigue manejando como una sociedad estadocentrista, acostumbrada al gasto público, con una economía cerrada, una economía inflacionaria, con mucha gente que vive al calor del Estado, o pasamos a ser una sociedad donde nos animamos a competir. Competir significa abrirse al mundo, competir significa hacer acuerdos comerciales, competir significa esforzarse, competir significa que la gente esté convencida de que si no se la gana por sí mismo, no se la gana. Hay valores que hacen. Lo que tenemos que un día analizar de manera profunda es cuáles son nuestros valores. Es decir, de ser una sociedad, hace muchos años, que teníamos un ingreso per cápita muy razonable comparado con los países desarrollados, si te diría que en los años 60, 50 andábamos por el 80%, hoy estamos menos de un tercio. Si nosotros, y ahí probamos un conjunto de recetas. Ahora, si nosotros creemos que con esas mismas recetas nosotros vamos a salir adelante, es decir, si no reconocemos y no estudiamos cuáles son nuestros problemas, claramente lo que me preguntabas respecto del futuro, y sí, va a ser un futuro complicado. Pero me gusta lo que dice Alberto, porque en estos famosos 70 años, ese eslogan que se repite, no ha habido una sola manera de entender la economía, ha habido un montón. Y ha habido de ambos extremos de lo que dice la cátedra. Sí, eso es absolutamente cierto, porque el problema es que vos tuviste por muchos años economía muy cerrada, y cuando lo abriste a los pavotes. Se te fuiste de una punta a la Claro, entonces vos no podés, en tu vida, si no estás acostumbrado a caminar por la calle y de pronto te querés correr una maratón. Bueno, eso no es sentido común. Argentina careció mucho tiempo de sentido común. Como decir, a ver, si yo abro de pronto la economía, y la economía no me va a aguantar. Si la cierro, me atraso. Entonces el punto es llegar a un equilibrio. Y Argentina se caracterizó porque, además hay otra cosa, cuando vos estás en un momento, bajás, ¿sí? Después ya no subís al mismo punto. Para subir al mismo punto cuando bajaste, te tiene que encontrar China en el medio, que fue lo que le pasó a la primer presidencia de Néstor Kirchner, como le había pasado a la primera de Perón, segunda guerra, posguerra. Entonces, la primera de Perón, posguerra, la Argentina, era una fiesta, dijo Félix Luna. Y nosotros vivimos la irrupción de China, donde teníamos esa revolución de los commodities, cosa que también le pasó a Brasil, y teníamos dinero, teníamos los superávit gemelos. Ahora China ya entró, no hay otro China, ya está, ahora tienen que venir los marcianos. Entonces, ahora nos tenemos que arreglar por nosotros mismos, con una, creo, novedad. Las grandes inversiones que te generan mucho trabajo no existen en el mundo. ¿A qué tenés que ir? A que tus medianas empresas y los emprendedores, que primero son pequeñas, después pasan a ser medianas y después van a ser globalizadas, como el caso de Mercado Libre o de Globan o de otras que podés mencionar, nuestros unicornios, eso tenga potencialidad. Ahora, para eso tenés que tener una sociedad que apunte a eso. Y para eso otra vez tenés que tener esquema laboral adecuado, buenas regulaciones, incentivos a la inversión, buena educación, buena asociatividad y otra cosa que nosotros no nos hemos caracterizado mucho, que es tener baja corrupción. Walter. Cuando uno mira la competitividad a lo largo de la historia, la Argentina siempre tomó el espejo de Brasil, ¿no? Estábamos como los dos grandes del Cono Sur y a la hora de ir a buscar productos a esta región, quién levantaba la mano primero y quién daba las mejores condiciones.
En Brasil están cambiando las cosas y de manera también bastante fuerte, ¿no? Con la llegada de Bolsonaro. Y con la posibilidad expresada por el propio Bolsonaro en las últimas horas de abandonar el Mercosur, definitivamente, como lo ha hecho Gran Bretaña con la Unión Europea, según las propias palabras que se conocieron. Digo, ¿cuánto puede afectarnos a nosotros o cuánto nos puede ayudar en esta necesidad de mejorarnos como país competitivo hacia el mundo? La respuesta no la tengo. Claro. Primero porque no sabía que dijo esto Bolsonaro, pero, a ver, el tema está dando vuelta. Ya estaba dando vuelta. Ahora va otra vez. ¿Es bueno para Canadá tener un Estados Unidos? Parece que sí, porque Canadá es par y paso con Estados Unidos el que ha tenido una productividad parecida, ingresos parecidos y todo. ¿Es bueno para México tener un Estados Unidos? Parece que sí, pero México no ha levantado su ingreso per cápita tanto, no ha levantado su productividad tanto. ¿Es bueno para nosotros tener un Brasil? Parece que sí, pero a lo mejor no con estas normas, porque a la luz de lo que progresamos en la relación del comercio con Brasil desde que se hizo el Mercosur, y no pareció haber sido tan conveniente para nosotros. Y Brasil me parece que está jugando a otra, o la carta parece ser otra. Voy al mundo, compito con el mundo. ¿Y qué tal si lo probamos nosotros también? Lo cual no quiere decir que no tenemos que tener un acuerdo con Brasil. Pero bueno, Chile tiene 60 acuerdos comerciales y nosotros tenemos 10, 11, 12. Entonces, vamos a tener que jugar otro juego. Y otra vez, es un juego que depende de nosotros. Si ya nadie nos va a financiar déficit de cuenta corriente, el Estado va a tener que bajar sus gastos. Tarde o temprano lo te va a... Ahora lo bajó a las patadas, compensó con impuestos, pero lo va a tener que bajar. La economía va a tener que crecer, que es otra manera de bajar los gastos. Pero todo va a depender de nosotros mismos, de qué elecciones políticas tomemos y qué acuerdo podamos lograr entre los empresarios, los políticos, los trabajadores y la sociedad civil. ¿Y qué luz al final del túnel le mostramos, Alberto, a la gente que sigue pagando impuestos, sigue teniendo pésimos servicios y más caros, sigue teniendo con suerte los asalariados un sueldo totalmente atrás de la inflación, y los que no están en blanco, que Dios los reciba con amor? ¿Qué se les muestra a ellos como diciendo, bueno, dale, es esto? ¿Qué se les muestra? Tiene que ver con liderazgos. A ver, ¿cómo inspirás? Vos cuando dirigís una organización, tu mensaje no puede ser solo números. Este año fue peor y este no fue mejor y todo. Tenés que tener una mística, tenés que inspirar. Tenés que tener un Gallardo. Sí, bueno, hablando de arriba. Aunque a él no le guste. Ya sé, por eso lo digo. Pero bueno, nada, tenés que tener a alguien que inspire. Es como Alfonsín cuando el valor era recuperar la democracia. Y él lo encarnaba. Entonces, ahora tenés que tener otra inspiración, que es recuperar la economía, nuestra internacionalización, nuestra productividad, nuestra competitividad. ¿Lo tenemos? Y es discutible, depende a quién se lo preguntes. Hay gente que te dice que la forma de comunicar hoy está por las redes, que nadie, no conviene que se hable. Bueno, es discutible. Y la otra es la posición política. Si a la gente le gusta vivir en un país cerrado, que se atrasa, con dirigismo, estadocéntrico, expoliativo de los recursos, con empresarios amigos y enemigos, a los que le gusta vivir en un país así, que voten en la próxima, por los que va a haber. A los que le gusta votar en un país que aún siendo riesgoso, porque se le abre al mundo, cree que tiene chances, debería votar otro proyecto. La suerte de la Argentina es que vivimos en democracia, más allá de los pequeños grupos que tratan de romper todo eso, pero la gente, todos, vivimos en democracia, que es una ventaja para la competitividad y una desventaja. ¿Por qué? Porque en países que no son democráticos, o que son democracias muy dirigidas, si vos analizás los últimos 40 años, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, China, es más fácil tomar las decisiones. Porque decide uno y... Si yo te digo en China, por acá pasa una carretera, correte o sos cemento.
Ahora, en una sociedad democrática, por acá va a ser una carretera, lo vamos a discutir 6 meses. Entonces, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Por eso, el juego democrático tienen que ser los acuerdos. No tenés mucho más. Ahora, ¿a qué le decís al que está jugándola? Y, macho, qué sé yo, seguí jugándola. No hay más, milagro no pasa. Y además hay otra cosa. Más allá de los aciertos o errores de este gobierno, que tuvo un poquito de mala suerte, un poquito de impericia, suponete, no solucionás en 3 años tierra arrasada y no solucionás una forma de hacer negocio de los últimos 50 años. Alberto, gracias por venir esta mañana. Un gusto. Gentil. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos una pausa y enseguida continuamos con el programa.